Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola y qué gusto poder encontrarnos otra vez. Yo soy Génesis R. Cruz y me alegra mucho poder acompañarles en una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esta vez llegamos a la emisión número 929 y como siempre llegamos con las voces de nuestra región, con información que se construye desde los territorios y con el aporte solidario de nuestras compañeras y compañeros corresponsales. Así que, donde quiera que usted nos esté escuchando, póngase cómodo, póngase cómoda, súbale un poquito el volumen y acompáñenos en este recorrido por Mesoamérica y América Latina. Empezamos con los titulares de esta semana. En Guatemala, defensoras y defensores ambientales centroamericanos exigen una aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú. En Costa Rica, el calendario de la Colectiva por el Derecho a Decidir cumplirá 22 años de convertir la memoria feminista en resistencia artivista. En Nicaragua, opositores respaldan la resolución de la OEA, que convocará a cancilleres para abordar la crisis nicaragüense. En El Salvador, crece la incertidumbre ante el posible fin del TPS para miles de personas salvadoreñas en los Estados Unidos. En México, mujeres de Tetzacual sostienen la organización comunitaria ante la falta de participación de las nuevas generaciones. En Guatemala, Comunicación Popular y Comunitaria enfrenta nuevos desafíos ante el avance de las políticas regresivas en América Latina. Y en América Latina, Tribunal Regional de los Derechos de la Naturaleza analiza casos de contaminación petrolera en la Amazonía. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Guatemala. Entre el 10 y el 15 de agosto, personas defensoras ambientales de distintos países de Centroamérica se reunieron en Quetzaltenango, Guatemala, para participar en talleres regionales sobre seguridad y espacio cívico. El encuentro puso sobre la mesa los desafíos que enfrentan quienes defienden el agua, los bosques, los territorios y otros bienes comunes, así como la falta de una implementación plena del Acuerdo de Escazú, a 6 años de su firma. Amenazas, estigmatización, discursos de odio y demandas estratégicas contra la participación pública forman parte de algunos de los riesgos que enfrentan estas personas defensoras. Desde Guatemala, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos amplía la información. Del 10 al 15 de agosto del presente, se desarrolló en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, talleres sobre seguridad y espacio cívico para personas defensoras ambientales de Centroamérica. En el mismo se trató diversos puntos sobre los retos del Acuerdo de Escazú en Centroamérica. Se señaló que a 6 años de su firma, el acuerdo sigue sin implementarse plenamente. Defensores enfrentan amenazas, SLAPs, demandas estratégicas contra la participación pública y violencia. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de América Latina y el Caribe que garantiza 3 derechos: acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental. Lo fiscaliza la CEPAL y busca que la ciudadanía pueda conocer, opinar y denunciar sobre temas como minería,
agua, bosques y energía. Pero en la práctica, defender estos derechos tiene un costo muy alto. Según datos compartidos por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, UDEFEWA, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, en dichos talleres en Guatemala, solo en 2025 se registraron 12 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Además, enfrentan estigmatización, amenazas, discursos de odio y demandas SLAPP, cuyo objetivo es desgastar y provocar una muerte civil. El artículo 9 de Escazú obliga a los estados a tomar medidas urgentes de protección a través de una política de protección alineada, ya que el termómetro es el estado de los defensores ambientales. Declaraciones de Irene Murillo Ruín, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú. Hola, mi nombre es Irene Murillo Ruín, yo soy de Costa Rica, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú. Y pues vine con muchísimas expectativas a este encuentro. Realmente para mí es una oportunidad de aprender de las personas que están acá, de sus experiencias, y además pues un programa muy enfocado en la protección de las personas defensoras. Así es que, bueno, hasta el momento la verdad que las expectativas se están cumpliendo más de lo que yo esperaba. La conclusión de los talleres es clara. Escazú no puede quedarse en el papel. Se necesita implementación plena, coherente y con recursos. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. En Costa Rica hay un calendario que desde hace más de 2 décadas convirtió las fechas del año en una oportunidad para hablar de memoria, derechos y luchas feministas. Se trata del calendario de la Colectiva por el Derecho a Decidir, una publicación que nació en el año 2005 y que este año prepara el lanzamiento de su edición número 22. La historia comenzó cuando un grupo de mujeres trabajadoras del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, decidió crear un calendario conmemorativo para recuperar las historias y los aportes de las mujeres en la construcción de Costa Rica. Esa propuesta incorporaba fotografías, biografías, fechas relevantes, información sobre derechos humanos y algunos relatos de mujeres y organizaciones vinculadas con las luchas sociales en defensa de los derechos de las mujeres. Para conocer cómo surgió aquella iniciativa y qué motivó a que las mujeres en aquel entonces convirtieran ese calendario en una herramienta de memoria posterior, escuchemos a Peggy Chamorro, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, quien nos ubica más en el contexto sobre los primeros pasos de la creación del proyecto del calendario de la Cole. Para contarles, porque quizá algunas han escuchado muchas veces esta historia, pero quizá otras no, y realmente yo creo que si algo nos falta en este movimiento es la memoria histórica. Entonces, para contarles que este calendario nace como un acto de rebeldía. Cuando una institución pública, el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, en el contexto del año 2005, resulta que las compañeras de investigación sacan un calendario y el calendario ellas deciden nombrar, ¿sí?, el 28 de septiembre en ese calendario, porque es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Yo sé que ya le cambiaron un poquito el nombre, pero yo sigo diciendo eso porque yo soy de la memoria histórica. A los tambores y semillas que honran el gesto de la vida. Metieron curas para hacer exorcismo dentro de la institución. Pusieron agua bendita y a partir de ahí además empezaron a despedir gente
y a partir de ahí yo hice una investigación sobre eso. O sea, ese fue el periodo en el que hubo más persecución, en el que hubo gente que se despidió, en el que hubo más gente que se incapacitó por prolongados periodos. Con el paso de los años, el calendario fue cambiando de manos, de formatos, de historias, incorporando muchísimas formas de arte diferentes, pero siempre mantuvo una idea central: utilizar un objeto tan cotidiano como lo es un calendario para poner en circulación las voces, las experiencias y las luchas de las mujeres. Las páginas del calendario de la Cole han reunido fotografías, pinturas, ilustraciones, canciones, biografías y contenidos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, la memoria histórica y las luchas de las mujeres en Costa Rica. En el primer icónico calendario del INAMU, que fue el que desató toda esta ola de calendarios de la Cole, se mencionó la historia de una niña nicaragüense de 8 años que fue víctima de violencia sexual y cuyo caso quedó registrado en el mes de septiembre de aquel calendario conmemorativo del INAMU. Su historia aparecía junto a 2 fechas particularmente significativas: el 9 de septiembre, Día del Niño y la Niña, y el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La historia de la niña Rosa permitió colocar en un mismo espacio temas que siguen siendo urgentes: la violencia sexual contra niñas, los embarazos impuestos, el derecho a decidir y las responsabilidades del Estado frente a la protección de las personas menores de edad. También nos mostró cómo un calendario puede convertirse en una herramienta que nos recuerda aquello que muchas veces se intenta borrar o dejar fuera de la conversación pública. Y por eso nosotras decidimos que este día empieza el año. El 28 de septiembre, de 28 a 28 nos tomamos el tiempo y decimos y marcamos. No querían, ahora tenemos un calendario que marca esa fecha. Y estamos muy orgullosas de eso. Por el derecho a decidir, pero no por un derecho a decidir liberal, individual, de la feminista que decide, en verdad, por su propio cuerpo. No, por un derecho a decidir colectivo. Porque el derecho a decidir no solamente es sobre nuestros cuerpos, no solamente es para abortar, es que además, si la que quiere ser mamá también tiene derecho a decidir, ¿verdad? Y tendría que tener una institucionalidad que la acompañe, redes de cuidado, ¿verdad? Acompañamiento, tribu, por las que quieren y por las que no quieren. Nosotras estamos aquí y seguimos insistiendo. Entonces, para que siga viviendo la memoria y para que siga viviendo esta resistencia, pues yo no sé cuántos años más haremos calendario, pero hoy celebremos el 21. Durante ya 22 años, cada edición del calendario de la Cole reúne memoria, arte, información y activismo. Sus páginas hablan de las mujeres que estuvieron antes, de las luchas que continúan y de los derechos que todavía están por conquistar. De esta manera, una herramienta cotidiana se convirtió en una forma de educación popular y de comunicación política feminista. Este año, la historia continúa. La Colectiva por el Derecho a Decidir prepara el lanzamiento de la edición número 22 de su calendario, que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre del 2026. La organización invita al movimiento feminista y a quienes quieran acompañar esta nueva edición a mantenerse atentos y atentas a sus redes sociales, donde próximamente compartirán los detalles de esa actividad. El calendario de la Cole sigue haciendo algo que parece sencillo, pero que tiene una enorme potencia política: poner en nuestras manos historias, preguntas, derechos, memorias y mucha información que nos invita a mirar el presente y decidir qué futuro queremos construir. Para más información, busca las redes de la Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica. En Nicaragua, Desde diferentes voces desde el exilio respaldaron la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que aprobó la convocatoria a una reunión de consulta de cancilleres para abordar la actual crisis de derechos humanos y democracia que atraviesa Nicaragua. La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, mientras que recibió 2 votos en contra de los representantes de Brasil y México, y una abstención.
En Nicaragua, Rosario Murillo rechazó esa resolución, aunque sin mencionar directamente a quienes la promovieron. La funcionaria calificó la iniciativa como parte de una supuesta trama de sectores opositores a quienes se refirió con distintos calificativos y los llamó hijos del imperio. Murillo recordó que el Frente Sandinista, según sus palabras, proviene de una larga lucha y afirmó que el gobierno está dispuesto a defender la supuesta paz y a resistir. Sin embargo, la aprobación de la convocatoria a los cancilleres fue recibida favorablemente por sectores opositores en el exilio, quienes consideran que representa un mensaje directo al régimen de Ortega y Murillo y una señal del aislamiento internacional que enfrenta el gobierno nicaragüense. También sostienen que existe una presión creciente para que en Nicaragua se produzcan cambios que permitan recuperar las condiciones democráticas. Enrique Martínez, dirigente juvenil, opositor exiliado, señaló que esperan que los cancilleres adopten acciones concretas frente al régimen dictatorial de Ortega y Murillo y que ejerzan presión para que el país retome un camino democrático. Bueno, aquí quiero resaltar una cita de Albert Randy que dijo: la geografía no se negocia. Y cuando Albert Randy, que es el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, plantea esto, es que dice que la salida de Nicaragua de la OEA no representa realmente el sentir de los nicaragüenses, que fue una frase transversal y un mensaje inequívoco de la oposición democrática en las distintas jornadas de incidencia que se hicieron previo al anterior Consejo Permanente y durante las distintas sesiones de conversaciones que hemos sostenido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esto vuelve a colocar a Nicaragua desde una perspectiva que, más allá de que una dictadura criminal se haya salido de este órgano, ¿verdad?, que busca encontrar respuestas desde los principios de la democracia y de la Carta Democrática de la OEA para las problemáticas que enfrenta la región. Aquí es importante señalar, de cara a estos procesos de incidencia que se han venido haciendo, cómo ha venido evolucionando el papel y los alcances que hemos logrado y que pretendemos seguir amplificando. Primero, es que Nicaragua pasa a ser un asunto hemisférico. La crisis deja de ser considerada únicamente un problema interno y se reconoce como una preocupación común para las Américas. Y esto para mí es clave porque le da una connotación incluso más amplia de lo que veníamos viendo en los últimos años. Es decir, ya no solo ven que esto afecta a los nicaragüenses, sino que va transgrediendo a demás países. Se abren las puertas para acciones concretas y los mencionan, pues acciones apropiadas, ¿verdad?, en esta convocatoria, a esta reunión, frente a la situación. Y cuando hablamos de acciones apropiadas, es decir, acciones que van acorde a la magnitud del problema que representa la crisis en Nicaragua y enmarca cualquier acción en torno a la Carta Democrática Interamericana. Y existe un reconocimiento político contundente. Y cuando hablamos de reconocimiento político es que en diplomacia, para alcanzar cierta observación, para alcanzar cierta valoración de ciertos países, requiere de un arduo trabajo y ha sido también en razón a esta incidencia que hemos venido realizando. Y cuando hablo de un reconocimiento político contundente me refiero a esta cita: la democracia representativa ya no existe en Nicaragua, y en esta convocatoria lo resaltan, es decir, lo dicen, lo expresan, y con esta frase, ¿verdad?, nos lleva a entender, porque es incluso aún más profunda de lo que nosotros interpretamos, porque ahí está ilegitimidad. Ahí está el tema de que reconocen todos los estados convocantes y aquellos que se puedan sumar a que en Nicaragua prácticamente se ha eliminado el voto ciudadano, se ha destruido la voluntad popular de nuestro país y se fortalece la presión multilateral y se prepara el terreno, ¿verdad?, porque esto hay que verlo como paso a paso, para posibles decisiones que vayan a tomar los cancilleres en esa convocatoria que se van a hacer. Es decir, ¿qué decisiones van a tomar? Puede ser una declaratoria, pero más allá de la declaratoria, las resoluciones o los mensajes que vayan a salir de la OEA es
las acciones que pueden tomar los países en razón a ese consenso, a esa contundencia que incluso el mismo secretario general está pidiendo. Es decir, el mismo secretario general está pidiendo el mensaje de la oposición. Dejemos las declaraciones, dejemos las resoluciones y pasemos a acciones específicas que golpeen a la dictadura en Nicaragua. La convocatoria ocurre además en un contexto de preocupación entre los países miembros de la OEA por las recientes acciones del gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. Entre ellas se encuentra la reforma constitucional impulsada por el oficialismo que amplía las atribuciones del Ejecutivo y modifica las reglas del sistema político nicaragüense, en medio de cuestionamientos sobre las garantías para la participación política y electoral de la población. En El Salvador, El estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, es un mecanismo migratorio de los Estados Unidos que permite a personas de determinados países afectados por conflictos, por desastres o por otras condiciones extraordinarias permanecer legalmente en el país y obtener una autorización para trabajar por un periodo determinado. En el caso de El Salvador, los permisos vigentes actualmente tienen como fecha de vencimiento septiembre del 2026 y ante eso crece la preocupación entre las personas beneficiarias ante la posibilidad de que no haya nuevas prórrogas. Un asesor de Alianza Américas advirtió que en el mejor de los escenarios podría darse una extensión breve para que las personas resuelvan su situación migratoria. La preocupación aumenta luego de casos de arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en contra de personas de otras nacionalidades, cuyos mecanismos de protección migratoria llegaron a su vencimiento. Sobre el futuro de los TPS y la incertidumbre que enfrentan las familias salvadoreñas que viven en Estados Unidos, nos amplía desde El Salvador Kenia Gómez, desde Radio YSUCA. Para el asesor de estrategias de Alianza Américas, Oscar Chacón, la probabilidad más grande es que no habrá más prórrogas del TPS. Según su análisis, en el mejor de los casos, habrá una extensión breve para que la gente se prepare para salir del país. Según Chacón, no existe un manual de procedimiento una vez finaliza un programa como el TPS. Sin embargo, teme que pueda replicarse lo que ha ocurrido con Haití. En ese caso, el proceso ha sido caótico y triste. El ICE ha llegado a buscarlos, los ha arrestado y les pone grilletes en los pies, ya que no pueden desplazarse por estar en una lista para ser deportados. Hay personas preocupadas ante la potencial finalización del TPS. Se preguntan si esto significa que se volverán un blanco de la policía migratoria, explica el asesor de Alianza Américas. Otro segmento de salvadoreños beneficiarios del TPS han desarrollado la creencia de que el presidente salvadoreño tiene buena relación con Donald Trump y que esto basta para no preocuparse por su estatus migratorio. Para Chacón, hay que poner los pies sobre la tierra y analizar el patrón que ha seguido el gobierno de Trump para cancelar las medidas de protección. Además, hizo referencia a la notificación del Servicio de Inmigración y Ciudadanía en la que se cita que el programa de protección temporal de los salvadoreños está programado a caducar el 9 de septiembre de 2026. O sea, no podemos decir que porque hay una buena relación, y no solo de amigos, sino si hubiera en teoría una relación enormemente beneficiosa para ambos países en el plano económico entre El Salvador y Estados Unidos, que por esa razón los salvadoreños recibiríamos algún tipo de trato especial. Si eso aplicara en la práctica, tanto los mexicanos, ¿verdad?, como los canadienses recibirían beneficios migratorios increíbles en Estados Unidos, cosa que no es cierto, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante poner muy bien los pies sobre la tierra y estar muy claros de que si uno analiza el patrón que ha seguido el gobierno de Trump en esta segunda administración, es súper claro. Cada medida de protección ha sido cancelada. Oscar Chacón explicó la dinámica que ha seguido el gobierno de Trump para cumplir la meta de deportaciones masivas. Desde su perspectiva, se trata de una estrategia muy bien planificada para tener una base de datos amplia de nombres y direcciones de migrantes. El gobierno arrancó con una estrategia de despliegue casi militar
haciendo un ejercicio prácticamente de ocupación en ciudades como Los Ángeles, como Washington, como Chicago, una estrategia que le fue completamente contraproducente. Esto conllevó a que el gobierno hiciera un giro en la cual lo que buscan es que sus fuerzas policiales federales, o ICE como se les conoce en inglés, no vayan, por decirlo así, a tirar al aire, sino que vayan a tirar con blancos bien definidos. Eso quiere decir tener el nombre, la dirección, el lugar de empleo de las personas a quienes van a ir a arrestar. Para eso hay que crecer el banco de datos en posesión del gobierno federal que les permita actuar de esa manera. ¿Qué significa? Es que ahora tiene el gobierno federal fácilmente 1,5 millones de nombres, direcciones, lugares de trabajo de estas personas para irles a buscar. Recientemente hubo una reunión en la Casa Blanca en la que participó el mandatario salvadoreño, pero no hubo ninguna declaración de prensa luego de esa reunión que duró alrededor de 15 minutos. No hay información de fuentes fidedignas al respecto, señala Chacón, lo que añade incertidumbre a los salvadoreños. Ante este panorama, recomendó cuidarse de los pseudo-salvadores que buscan enriquecerse de las penas de otros, cobrando grandes cantidades de dinero a cambio de asesoría legal. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. En México. En la comunidad de Tetzácual, Veracruz, las mujeres cumplen un papel fundamental en la organización y el cuidado de los espacios comunitarios. A través del trabajo colectivo voluntario, realizan limpieza en las calles, en la escuela y en el centro de salud, pero también enfrentan dificultades para mantener la participación de las nuevas generaciones. Sobre la organización de las mujeres en sus comunidades, sus desafíos y la necesidad de involucrar a las y los jóvenes en estas iniciativas, nos comparte su experiencia Rosa de Cruz Ernesto, en Tetzácual, Veracruz. El aporte es de Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, les saludo desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, y contarles que estamos en estos momentos en una comunidad náhuatl donde las mujeres también se organizan para hacer varias actividades en su comunidad, en sus familias, pero también principalmente en el trabajo del campo. El día de hoy estamos con Rosa. Ella es una mujer que ha tenido también cargo aquí en la comunidad, pero bueno, que también participa de manera cotidiana aquí con su pueblo. Entonces, para que Rosa nos pudiera contar cómo las mujeres se organizan para hacer la limpieza, para participar en las reuniones aquí en su comunidad y cómo las mujeres de estas comunidades cercanas también participan para que la comunidad se vaya organizando. Rosa, por si nos pudieras contar ustedes cómo las mujeres se organizan aquí en Tetzácual. Pues aquí en la comunidad nos organizamos siempre con la presidenta de esta localidad y con sus ayudantes como los vocales, pues ya nos mandan avisar que tal día va a haber una faena de mujeres, la limpieza de la calle, por ejemplo. Pues ya hacemos la limpieza en la calle, lo ponen un día, bueno, hasta ahora ya tenemos un día específico que son los martes. El horario es a las 5 de la tarde. Ya sabemos, ya vamos a hacer la limpieza todos los que participamos. Y pues a veces también nos mandan a llamarlos de la unidad de la salud, pues hay también como asistentes. Igual son encargados de hacer la limpieza por toda la comunidad, ya sea por los ríos, las calles, carreteras. Igual recogemos basura, bueno, hacer la limpieza más que nada. Igual nos avisan qué día y ya vamos a hacer la limpieza también. Alguna reunión, pues igual, ellos nos avisan y ya vamos a la reunión tal hora, tal día que nos digan. Así nos vamos organizando y solo así hacemos el trabajo todos juntos.
Y bueno, Rosa, si tú nos pudieras contar por qué es importante que las mujeres, que participen para limpiar su comunidad, participar en las reuniones, por qué es importante eso, que las mujeres también se organicen y que hagan estas actividades. Es muy importante porque yo veo que sí es muy necesario la limpieza más que nada por nuestra salud, igual de los niños, bueno, de toda la comunidad. Sí es importante porque cuando nadie lo va a hacer o nadie va a ver ese detalle o ese aspecto de la limpieza, pues no hay quien nos organice, pues se va acumulando la basura. Hay a veces ha pasado cuando los mismos encargados no participan, pues nadie diga que voluntariamente va a organizar. Siempre hay que poner a alguien que nos organice para hacer el trabajo. Por eso es muy importante que siempre tengamos a alguien quien nos organice y solo así se va realizando el trabajo. Oye, Rosa, ¿y tú este trabajo que ves que realizan entre las mujeres es nuevo o ya llevan muchos años que las mujeres se han organizado aquí en Tetzacual? Este trabajo es ya de muchos años, más que nada los abuelos, abuelas que han participado, yo veía cuando yo era niña, sí se organizaban mejor que ahora. Nosotros ahora los jóvenes ya no quieren participar, ya participan muy poquitos y antes pues participaban mucho y yo veía que nuestras abuelas que participaban sí trabajaban muy bonito y todo lo tenían limpio y ahora pues casi ya no, pues muy a fuerzas y unos cuantos todavía quedamos de participar. Bueno, lo que nos importa, lo que es la limpieza, tener limpio a la comunidad, pues sí, vamos haciendo el trabajo y los que no, pues hay algunos que no quieren participar, pero pues con lo que quedamos, pues sí vamos haciendo el trabajo, pero pues sí, valoro mucho el trabajo, lo que hicieron nuestros abuelas, que yo veía que hacían mucho trabajo, todas las calles tenían limpio, la unidad de salud, las escuelas, y ahora pues ya se va perdiendo ese trabajo en equipo. Bueno, más que nada la organización y ese trabajo pues sí es importante. Pues eso es lo que nos cuenta Rosa, sobre cómo también ha ido cambiando la organización, y eso es importante visibilizar que dentro de estos años que la gente pues ha construido cómo es importante organizarse. La realidad es que ante los cambios que vivimos en el mundo, pues es que los jóvenes ha sido difícil que se puedan involucrar en la participación. Pues eso es lo que les compartimos desde Radio Guayacocotla en México. Les acompañó Leticia Hernández para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces.
Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Guatemala. En toda Latinoamérica, la comunicación popular y comunitaria enfrenta nuevos desafíos, en un contexto regional marcado por cambios políticos y disputas en torno a los derechos y los avances conquistados en las últimas décadas. Así lo señaló en una entrevista realizada en Guatemala Fernando López, actual coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Esto durante un encuentro previo a la próxima asamblea de esta organización, que va a reunir en Guatemala a medios y organizaciones de comunicación popular de países de toda la región latinoamericana. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, Juan Pablo Montenegro Rojas nos comparte la entrevista. Saludos amigos y amigas de ALER Contacto Sur. Desde Ciudad de Guatemala estamos en la sede de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en la capital de la ciudad de Guatemala. Estamos con Fernando López, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Vamos a conversar con él acerca del desarrollo, la preparación de la 17ª Asamblea General de nuestra ALER. Bienvenido a Guatemala, Fer. ¿Cuáles son las expectativas de esta asamblea? Muchas gracias y un saludo especial para toda la audiencia que tiene Contacto Sur en muchos países de América Latina donde aprovechan este producto. Y estoy muy contento de estar aquí otra vez en la FEGER, en Guatemala, donde he tenido el privilegio de estar durante estos 20 años en algunas ocasiones y visitando inclusive emisoras como la Radio Nahualá. ¿Qué se espera de esta asamblea? Que nos cuentes cuántas personas vienen, qué representatividad tienen en sus países, porque es América y Latina y el Caribe, ¿verdad? Que es una institución que aglutina a numerosos comunicadores y comunicadoras que durante varios años han hecho historia en la comunicación popular. Bueno, ya quisiéramos que hubieran aprovechado esta oportunidad todas las socias, porque la convocatoria se hizo para que cada socia pudiera mandar un delegado, inclusive con un gran esfuerzo que ha hecho, yo tengo que reconocer ahí, la FEGER, para que pudiéramos contar con los recursos de la convocatoria de la asamblea aquí. Entonces, desafortunadamente han habido muchas dificultades por distintas razones. Entonces, va a estar un grupo, yo diría que mínima y medianamente representativo. Vamos a estar, yo pienso que unas 32 socias de 75 que son, es un número pues que no es el ideal, pero lo hemos hecho con mucho cariño. Vienen personas que son personas nuevas en muchas oportunidades en las radios, vienen también las personas que han estado participando en asambleas anteriores, y yo diría que el gran reto de esta asamblea, que es la 17ª asamblea, es realmente poder reflexionar, poder discutir, poder dialogar sobre cómo una asociación como ALER, que tiene ya 53 años de existencia, utilizar una palabra, se para frente a esta situación que estamos viviendo en América Latina, con todas las complejidades que estamos viviendo. ¿Cuál es el
cuál es su proyecto en este momento sin perder la esencia de lo que ALER históricamente ha hecho parte de su ADN. Es importante mencionar, Fernando, de que pues tal vez se da esta participación representativa porque hay muchas cosas que están pasando, que se conectan con la temática política, que se conectan con varias iniciativas que están gestándose desde el neoliberalismo puro, que afecta a cada uno de nuestros territorios. ¿Cuáles son los desafíos de hacer comunicación popular para ALER en estos momentos, principalmente donde territorios que nos duelen, como Colombia mismo, recientemente el terremoto, y Venezuela, están enfrentando estas situaciones en donde pues hay señalamientos de que las autoridades pues no están respondiendo como debiesen? Sí, mira, yo creo que en cada uno de nuestros territorios pequeños, medianos y grandes de nuestros países estamos viviendo de maneras diferentes los impactos de una política o de una geopolítica más amplia, que en cada país tiene sus particularidades y que tiene expresiones, y dependiendo la relación que el país tenga con una fuerza u otra geopolítica, y estoy hablando de una fuerza geopolítica como el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump, que es el actual presidente, o con relaciones que se establecen inclusive con otras potencias europeas o con China, o todo el impacto que puede tener las relaciones que muchos gobiernos tienen hoy en día con Israel y con todo lo que significa Israel. Esas realidades se viven de manera distinta en América Latina, dependiendo el proceso político que vivan. Entonces, en América del Sur está Milei, está la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori. En mi país está recién un presidente que le está dando la vuelta a muchas cosas y que está muy identificado. Y en fin, hay varios, el presidente de Bolivia, Lula también, está la presidenta de Sheinbaum, aquí en Salvador, en fin. Dependiendo el tipo de gobierno y de representante del poder que se tenga y las relaciones que se tienen con estos grandes poderes, en cada país estamos enfrentando realidades distintas en lo cotidiano, en la manera como se respetan unos derechos, en la manera como se accede a la educación, como se accede a la salud, como la gente construye un proyecto de vida digno, o en la manera como se disminuye o no la pobreza, en la manera como se disminuye o no las diferencias sociales. Ese es el reto que estamos enfrentando desde el mundo de la comunicación, pero particularmente de la historia que ALER tiene como una asociación que aglutina un movimiento de radios, de coordinadoras de radio como la FEGER y de centros de producción que tratan desde hace 50 años de incidir en mejorar las condiciones de vida, especialmente de los sectores más vulnerables, más empobrecidos, comprometiéndose con procesos de cambio, incidiendo en eso, incidiendo políticamente en que lleguen al poder gobiernos que quieran pensar en toda la población del país, pero prioritariamente en las poblaciones más vulnerables. Entonces, ese es el gran reto de ahora, que es, yo diría, bastante complejo, más complejo que hace 10 años, que hace 20 años, en fin. Y que yo no diría que no es que no hayamos logrado cosas importantes. De eso podemos hablar después. ¿Cuáles han sido los logros de este trabajo de 53 años de ALER en sus diferentes momentos como asociación que reúne un movimiento, pero como asociación que ha pretendido estar incidiendo en las realidades de los países para crear condiciones de vida dignas, soberanas, democráticas y justas? Aprovechando y pues estamos en radio, ¿cuáles han sido esos logros? ¿Podrías citarnos algunos? Es decir, yo con esto voy a entrar de pronto en una polémica, pero yo sé que también en una identificación con muchos movimientos sociales y con muchas experiencias de radio. Yo creo que uno de los logros que la comunicación popular comunitaria en América Latina logró incidiendo en mucho son los famosos gobiernos progresistas
que hicieron cosas muy buenas, cometieron errores, pero hicieron cosas muy interesantes. El gobierno de los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, aquí en Centroamérica con toda la discusión que haya, que no fue parte de nuestro proceso, pero lo que está pasando en Nicaragua, que es todo un rollo complicado. Y en fin, hay otros gobiernos. Lo que está pasando en Venezuela, que también al interior mismo de ALER es todo un motivo de reflexión, porque hay miradas distintas de cómo se ha valorado el proceso de Chávez y después el proceso de Maduro hasta donde estamos, que hace en enero de este año pasa lo que pasa en Venezuela. Entonces, yo creo que esas experiencias que se vivieron durante 20, 25 años dejaron logros importantes para la vida de la gente. ¿Qué es lo que está pretendiendo borrar el nuevo escenario que estamos viviendo? Diciendo que los gobiernos fracasaron, que fíjense cómo están los países, negando todas las cosas que lograron, diciendo que, lo digo por lo que pasa en Ecuador, ¿sí? Y por lo que está pasando en Colombia. Entonces ahorita todo lo que va a pasar en Colombia de aquí para adelante va a ser culpa del último presidente, que fue el presidente Gustavo Petro. Y en Ecuador, todo lo que ha pasado en estos últimos 6 años, hay una narrativa creada de que todo ha sido fruto de los 12 años en que Rafael Correa estuvo en el poder. Y ahora en Bolivia, pues también, ¿no? Es compleja, por eso te digo que es mucho más compleja, porque venimos de unos 20 años donde hubo expresiones concretas de que es posible que por vías democráticas lleguen estructuras de poder y gobiernos a pensar en toda la población, pero prioritariamente en la que siempre ha sido olvidada. Ahora estamos como en un proceso que puede acabar en un retroceso muy complicado, porque yo pienso que negar los logros lo que está diciendo es que nunca más se tienen que expresar ese tipo de gobiernos en América Latina, y más con el interés que tiene ahora. No sé si ustedes han oído hablar, claro, del escudo de las Américas, que es toda una estrategia para volver a controlar nuestros países, y ahí tendremos que reaccionar. Y siento que ese es el reto fundamental de ALER. ¿Cómo seguimos incidiendo en este nuevo escenario para construir otra cosa, pero otra cosa que le dé dignidad a la mayoría de la población? Y ante este escenario que nos acaba de compartir Fernando, hay comunicadoras, comunicadores, periodistas en los territorios de América Latina y el Caribe que a diario aportan a las ondas de ALER. ¿Qué mensaje nos podrían compartir a quienes estamos en esa labor para continuar haciendo una de las misiones que la ALER siempre ha tenido, comunicar esperanza? Por ahí va yo. Estamos en una época como de desesperanza. Pero hay un texto muy lindo del profesor Paulo Freire que habla de esperanzar la vida. Esperanzarla, pero no en una actitud de quedarme esperando a ver lo que va a pasar. O sea, de esperar es paralizarse. Esperanzar y generar esperanza desde el acto de esperanzar nuestra vida es el gran reto. Y hay muchos periodistas. Yo siento que lo que se hace en Contacto Sur, en la red de migración, en América Indígena, en red con todo el tema de las comunidades indígenas, lo que se hace en la Panamazonía, creo que son expresiones de que esa fuerza está, pero que hay que esperanzarla. Y por eso es tan importante esta asamblea de ALER, porque yo pienso que ALER enfrenta una situación compleja, no podemos decir que no. Enfrenta una situación compleja de desmotivación, de desarticulación, de dificultades económicas, de aislamiento un poco. Tenemos que consolidarnos hacia adentro porque es una de las formas más urgentes de consolidarnos hacia afuera y no perder algo que es la esencia de los movimientos de comunicación popular y comunitaria, que es la relación con las organizaciones comunitarias, la relación con las organizaciones sociales, la relación con las poblaciones, para que la gente pueda seguir expresando lo duro que está viviendo, pero también los logros que alcanza en esa lucha por volver a generar procesos de transformación en América Latina. Entonces, es un reto que los periodistas
que seguimos en esta tarea, tenemos en esta situación, pero para alcanzar ese logro tenemos que saber leer lo que está pasando, saber leerlo, abrir la mente a lecturas complejas sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que está pasando en Bolivia, sobre lo que está pasando en Perú ahora, sobre lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, en Honduras, que es otro país que se lo tomaron, digámoslo así. Lo que está pasando en Salvador con toda esa experimentación que está haciendo este señor Bukele, ¿sí? Lo que está pasando aquí en Guatemala, también. Lo que está pasando en México con Chávez, lo que está pasando en Brasil con Lula, lo que está pasando en Chile, que también hubo un cambio de gobierno que volvió a estas corrientes que llaman ahora la derecha, inclusive algunas con tintes medio, voy a utilizar una palabra que también hay que entenderla, fascistoides, de fascismo. Pero si no entendemos esas cosas, creo que no podemos animar la necesidad que tiene el movimiento de la gente, el movimiento popular, de repotenciarse y evitar caminos de violencia. Por ejemplo, en Colombia, la oposición, el presidente que perdió las elecciones, que hay toda una discusión alrededor de cómo ganó de la Espriella, está invocando la desobediencia civil, la no violencia. No podemos volver a caer en América Latina en procesos de violencia, hermano, que han sido muy dolorosos para el corazón, para el espíritu, para la convivencia de la gente. Tenemos que reaccionar con formas no violentas, pero dignas. Fernando López, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, que en los próximos días estará realizando su asamblea número 17 en Guatemala, con la representación de las socias y socios de esta ALER, con más de 50 años de trayectoria radiofónica, popular y comunitaria. Así que invitados e invitadas a seguir los espacios de ALER a través de sus redes sociales, informando desde los territorios. Juan Pablo Montenegro Rojas. En Latinoamérica. En Puyo, Ecuador, se desarrolla esta semana el Foro Social Panamazónico, en su emisión número 12. Un encuentro que reúne a pueblos indígenas y afrodescendientes, a comunidades locales, a organizaciones sociales y a representantes de la academia de los 9 países de la cuenca amazónica. En el marco de este encuentro, el Tercer Tribunal Regional de los Derechos de la Naturaleza analizó distintos casos de contaminación petrolera registrados en Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. Esto con el objetivo de visibilizar los impactos y las violaciones sistemáticas socioambientales que enfrentan los pueblos y los territorios amazónicos. Sobre este proceso y sobre el Foro Social Panamazónico tenemos un reporte de Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor y del colectivo Voces Ecológicas, y también un aporte de Nicole Mendoza desde Corape. Guaychú Irene Toquetón y Piumu Zapara. Mi nombre es Irene Toquetón, soy mujer zapara. Me encuentro en el país de Ecuador, nos encontramos aquí, pertenezco al colectivo de mujeres amazónicas, defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Nos encontramos en este evento que es el FOSPA, con las mujeres de distintas nacionalidades, de los países hermanos. Les hacemos la cordial invitación a nuestra Casa de las Mujeres Amazónicas, que está ubicado aquí en las calles de las nacionalidades y Pasaje Kuwait. Va a estar abierta toda desde el día que inició, con actividades de taller, artesanías, todo eso. Vamos a estar hasta el día 21. Les hacemos la cordial invitación, les esperamos aquí a todos los hermanos, hermanas que vienen de diferentes lugares. Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor en un reportaje especial desde el FOSPA, Foro Social Panamazónico, versión número 12 desde el Puyo, Ecuador. Hoy se dio inicio formal a todas las actividades emprendidas por las distintas organizaciones y pueblos originarios de Ecuador y, por supuesto, pueblos originarios que integran la cuenca amazónica del Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, entre otros pueblos afros, comunidades campesinas, también la academia
y organizaciones sociales de Abya Yala. Benjamín Maca, del sur de Ecuador, defensor ambiental. ¿Qué te ha parecido esta inauguración? La bienvenida a todos y todas. Muy importante el hecho de que aquí en el Puyo se han congregado delegaciones de los 9 países que integran la cuenca amazónica, más las delegaciones de Ecuador, muchos pueblos originarios que están aquí, sobre todo de Amazonía, discutiendo aquí el tema de la amenaza extractivista sobre toda la cuenca amazónica, discutiendo temas de cómo aplicar los derechos de la naturaleza, cómo fortalecer las resistencias y cómo tejer esas resistencias, y esperamos que de este foro surjan buenas propuestas y buenas resoluciones y articulación de pueblos. Así es, la voz de un campesino defensor del ambiente, Benjamín Maca. Hay que destacar que el foro inició con diversos espacios de discusión, de debate, entre eso el extractivismo, la justicia climática, la soberanía, economías transformadoras, también economías ilegales, falsas soluciones al cambio climático, autonomía, territorialidad, y por supuesto una de las cuestiones que se está impulsando son los espacios de debate de buscar el blindaje a defensoras y defensores del ambiente. También hay que destacar que en los próximos días se va a dar continuidad a toda esta mesa que va a tener un plenario donde van a presentar resultados, y por supuesto hay actividades autogestionadas de organizaciones de Ecuador y de la Amazonía, entre esos soberanía alimentaria, juventud y organización, y por supuesto la movilización marcha que se va a tener como último punto del Foro Social Panamazónico. Y en esta ocasión vamos a conocer acerca de la actividad que se realiza como una actividad paralela al foro, lo que sería el tercer tribunal regional que reúne los casos de algunos países de la región amazónica, especialmente en cuanto a las actividades extractivas. Vamos a conocer más detalles sobre esta actividad por parte de uno de los coordinadores del FOSPA 2026. 7 casos fueron expuestos a los jueces, todos ligados al problema de la explotación petrolera. ¿Casos como cuáles? Casos como, por ejemplo, la apertura de explotación petrolera en la salida del río Amazonas al océano en Brasil. Y eso, ¿cómo está? Eso está afectando a los pueblos indígenas que viven a la costa y a los pescadores. Entonces, punto a punto, como por ejemplo, el otro fue el anuncio del gobierno ecuatoriano de nuevas rondas petroleras. Entonces eso también, ese caso fue avaliado, hubo evaluado, hubo la presencia de testigos, de expertos, los jueces hicieron preguntas, se define cuál va a ser el tema. En el caso de este tribunal fueron evaluados casos ligados a explotación petrolera, al problema de los combustibles fósiles en la Amazonía. Entonces, 7 casos fueron escogidos, ¿no? por la organización del tribunal. 7 casos de 7 países, y ahí se prepara el caso. Por ejemplo, en este caso de Brasil, hubo la fiscalía del tribunal visitó a la isla de Marajó, visitó a los pueblos costeños, dialogó con ellos, y para acá llegan los testigos. Los testigos son gente que vive ahí, gente del territorio. Son hombres y mujeres, no son expertos, son gente de los pueblos que están siendo afectados. También queremos recordarles que el Foro Social Panamazónico 2026 que se realiza en la ciudad de Puyo concluirá este 21 de agosto con una movilización y también con una rueda de prensa en donde se dará a conocer cuáles serán las resoluciones y también cuáles son estas propuestas por parte de las casas temáticas que han sido parte del Foro Social Panamazónico de este año. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy. Nos quedamos con esas historias, con las preguntas, pero sobre todo
con las voces que nos recuerdan que todo lo que pasa en un territorio de Latinoamérica habla muchísimo de lo que pasa en el resto de la región. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir este espacio y por hacer posible que esta red de voces siga creciendo. Yo soy Génesis R. Cruz y desde Voces Nuestras le mando un abrazote a donde sea que usted esté escuchando. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.